Bien, vamos a iniciar con este tema, un tema poderoso, importantísimo, que vamos a tratar en el día de hoy. Si usted ve la pantalla, le da quizás hasta temor. Pero vamos a hablar algo muy importante y vamos a ver la gravedad del caso. Vamos a ver hoy esta enseñanza que le hemos titulado El Seductor. El seductor es un ser extraordinario. La cuarta persona era en el cielo, cayó y se cayó y comenzó a deformarse, comenzó a degradarse, aunque mantiene parte de su conocimiento y de su poder, pero el Señor en la cruz lo venció, lo desarmó. Lo que pasa es que muchas veces tienen armas porque nosotros se las damos, pero es un enemigo importantísimo que nosotros pongamos atención. Vamos a ver 10 ejemplos, y en estos 10 ejemplos que vamos a estar viendo, vamos a ver algo, y es que nadie está exento. Oiga algo, oiga lo que le voy a decir, nadie está exento de ser seducido por el seductor. No importa el tiempo que tengamos en la iglesia, no importa el rango que tengamos en la iglesia, y no solamente en una área, sino en muchas áreas, y vamos a ver algunas de todas esas. Para que usted tenga una idea del poder de seducción, vamos a ir a ver lo que ocurrió en el cielo con los ángeles, que todos tenían conocimiento de Dios. Lo veían, lo tocaban, estaban en su presencia. No había nada que le era ignorado a ellos con respecto de nuestro Señor. Y miren lo que aconteció. Apocalipsis 12, versos 4, Biblia de las Américas, dice: su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo. Esto habla no de estrellas literal, porque sería imposible arrastrarla, y luego dice, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo cuando ella diera a luz. Entonces, no puede caer la tercera parte del cielo, porque estamos hablando de millares de ángeles. Porque las estrellas son ángeles. Así lo dice el primer capítulo de Apocalipsis, que las estrellas son ángeles. Entonces estamos hablando del mundo angélico. 1/3 fue conquistado. Entonces, ¿qué le pasó al mundo angélico? Primero, inició en lo íntimo. Comenzaron a escuchar las seducciones de aquel que le estaba ofreciendo lo que ellos conocían todo, sabían de todo, menos de esto. Y luego, lo segundo fue que se refleja en lo público cuando se armó la rebelión, porque en lo íntimo está la rebeldía y en lo público está la rebelión. Y convencieron y cayeron. Qué tremendo. Ángeles de Dios en el cielo, no en la tierra, en el tercer cielo. Vamos a ver ahora que Satanás seduce a Eva. Cuando eran la cabeza de creación, que eran perfectos, que no habían en ellos ninguna maldad, ningún pecado. Eran perfectos con un conocimiento tan grande, tan poderoso, que Adán le puso nombre a todos los animales, reptiles, aves, peces, de todo lo que hay en la tierra, y así se llama hasta el día de hoy. No había muerte, no había trabajo, no había maldición, no había enfermedad, no había de nada. Un grado de perfección demasiado superior a la que hoy tiene el ser humano. Pero dice Génesis capítulo 3, versos del 1 al 5, Biblia de las Américas: y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer: con que Dios ha dicho,
y le sembró ahí duda. Oiga cómo comienza a seducir la mujer, con duda. No comeréis de ningún árbol del huerto, con que Dios ha dicho. Oiga qué tremendo. Poniéndole duda a una mujer perfecta, sin errores, sin pecado, sin maldición, sin nada. Dice el verso 2, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Dice el 3, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comeréis de él. Y yo puse en rojo, ni lo tocaréis para que no muráis. Pero Dios no dijo en ningún momento que lo toque, solamente que no coma. Ella le agregó. Entonces le mete la duda y ya ella comenzó hasta a agregar cosas que Dios no ha dicho. Miren cómo se va descomponiendo lo que era una mujer perfecta. Dice el verso 4, y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirás. Oigan, poniendo en tela de juicio la palabra del Señor, le dijo, no vas a morir. Y dice el 5, pues Dios sabe que en el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y del mal. Le inyectó ambición, serás como Dios. Entonces ya tiene duda, contradice la palabra y ahora viene y le inyecta ambición, serás como Dios. Y esto fue algo decisivo para Eva. ¿Qué pasó con Eva? Todo comenzó primero en lo íntimo. Inicia en lo íntimo su desobediencia. Comenzó a pensar, a meditar, a reaccionar todo lo que la serpiente le estaba diciendo. Y lo segundo que fue, se refleja en lo público. Y fue cuando hizo el acto, después que medita, analiza, procesa su desobediencia y rebeldía contra Dios, lo consume. Pero vamos a ver otro. Vamos a ver otro ejemplo. Y por eso caen. Por eso le puse la diapositiva cayendo. Satanás seduce a Coré. Coré no era un simple israelita, era un sacerdote. Y era de la línea de los sumos sacerdotes. Y vamos a ver en Números 16, del 1 al 2, dice el 1, y se reveló Coré, hijo de Izar, hijo de Coat. O sea, era de la línea de los coatitas, que eran donde salía la familia de los sumos sacerdotes, no de los sacerdotes, sino solo de los sumos sacerdotes. Hijo de Leví, porque era levita. Con Datán, Amirán, los hijos de Eliá. Hijos de Eliá eran Natán y Abirán. Y Ión, hijos de Pelet, hijos de Rubén. Entonces aquí vemos que la rebelión comenzó por el linaje de los sumos sacerdotes contra Moisés. Oiga qué tremendo. Y miren lo que dice el verso 2. Dice el verso 2, y se alzaron contra Moisés junto con algunos de los hijos de Israel, 250 jefes. Oiga, 250 jefes de la congregación, escogidos en la asamblea. No eran solo líderes, fueron escogidos por Moisés para que ocuparan esa posición. Nombres de renombres, hombres de renombres, o sea, no eran cualquier persona. Y viene Satanás y seduce a Coré y a todos ellos para rebelarse contra Moisés. Y todos, si seguimos leyendo, sabemos lo que ocurrió. Se tragó, se abrió la tierra y se los tragó vivo la tierra y cayeron vivos al Seol, que es palabra hebrea que significa infierno. Pero entonces, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó con Coré?
El primer paso siempre es en lo íntimo, comenzar a meditar en nuestros corazones, en lo íntimo. Y eso se llama rebeldía. Y luego, después que uno acaricia por un tiempo la rebeldía, pasa al segundo nivel, que es que se refleja en lo público, y eso es rebelión. 11, rebeldía. 13, rebelión, en la numerología bíblica. Entonces, miren cómo vemos, caen los ángeles del cielo, 2 cae Eva y convence a Adán, porque Adán no fue engañado, sino que la mujer lo sedujo a él para que lo hiciera. Satanás seduce a Eva y Eva seduce al marido. Y luego viene Coré con estos líderes y se revela. Van 3. Pero veamos ahora este. Satanás sedujo a David. Oiga, miren los niveles que yo le estoy hablando. Por eso que yo digo, nadie está exento. Todos tenemos que cuidarnos. Y vamos a ver que David, el hombre conforme al corazón de Dios, recibió muchas seducciones de diferentes áreas. Vamos a ver 4. Cómo Satanás seduce a David, el hombre conforme al corazón de Dios, el hombre que fue el prototipo de los mejores reyes de Israel y es el hombre que es el prototipo del verdadero creyente. Oiga la magnitud de lo que yo le estoy diciendo. En primer libro de Crónicas 21, del 1 al 2, miren lo que pasa. Y se levantó Satanás contra Israel e incitó a David a hacer un censo de Israel. ¿De dónde sale el pensamiento de David? No. Dios le había dado un montón de batallas y todas en victoria y él nunca hizo nada de eso. Pero Satanás sabía que si él convencía a David de hacer un censo, o sea, depositar la confianza en el número de sus soldados y no seguir como antes, que tuvo todas las victorias, porque él eliminó a todos los enemigos de Israel y dio paz a Israel. Y viene y cambia su metodología. No, mi confianza está en Dios. No, ahora no. Ahora viene Satanás y no. Vamos a hacer algo nuevo. Cuenta cuántos soldados tiene, cuántos tiene el enemigo y mira a ver si puedes ir a la guerra. ¿Qué sucedió? Así pasó. Miren lo que dice el verso 2. Dice el 2, y dijo pues David a Joab y a los jefes del pueblo, id, contad a Israel desde Beersheba hasta Dan y traedme el resultado para que yo sepa el número de ellos. Desde Dan hasta Beersheba significa de extremo a extremo. Porque Israel es como si fuera la isla de Cuba. Es larguita así como Chile. Y desde Dan a Beersheba te está hablando de extremo a extremo. O sea, todo el pueblo iba a ser censado. Pero todas las batallas que tú tuviste, Dios te la dio. No había necesidad de saber el número de los soldados. Porque Dios es el que da la victoria. Pero viene Satanás y lo sedujo. Un hombre de oración. Oraba 3 veces al día. Un hombre adorador. Un profeta. Un sacerdote. Y no sacerdote, sino sumo sacerdote. Sin ser levita. Y sin ser de la familia de Coat, porque vistió con efod. Cuando entra a Israel, tenía un efod en su pecho. Y esa era una vestimenta exclusiva de los sumos sacerdotes. No podía vestir así, porque el que vestía así, sin ser de la familia de Coat, moría. Pues él vistió. Él comió de los panes de la proposición, que no podía comerlo, porque él era de Judá, él no era levita, y comió y no murió. Él fue ungido con el aceite de la santa unción, el aceite del sumo sacerdote, dice el Salmo, y no muere. Modificó el tabernáculo, le quitó el atrio, le quitó el lugar santo y le dejó el santísimo. Porque dice la escritura que puso el arca en medio del tabernáculo.
Y el arca no estaba en medio del tabernáculo, estaba al final del tabernáculo en el lugar santísimo. Para estar en el medio hay que eliminar los dos lugares primero. O sea, él vivió un paréntesis de gracia. Quitan lo que es los sacrificios y entramos directo a la presencia de Dios, al lugar santísimo, donde estaba el arca. Modifica el tabernáculo y no muere. Y es el primero que establece la adoración. 500 años después que vino Moisés y liberta al pueblo para que le hagan fiesta en el desierto. Y tuvo que esperar unos largos 500 años Dios para que llegara David y le hiciera su fiesta. Oiga el nivel del hombre que yo le estoy hablando. Pues mire, lo sedujo Satanás una vez. La primera de las 4. ¿Qué pasó con David? ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué hizo tal error, tal pecado, depositar confianza en el número y no en Dios? Todo primero comenzó en lo íntimo. Puso su confianza en el número de su ejército, en vez de ponerla, como siempre lo hacía, en el Dios Todopoderoso. Y comenzó a meditar, a pensar, para los que dicen que los pensamientos son inofensivos, que no tienen ninguna importancia, que son intrascendentes. No, todo comienza en el interior de la gente. Comienza el corazón a pensar, porque del pensamiento los pensamientos salen del corazón. Dice Mateo 13. Comenzó a pensar, y eso es lo íntimo, donde nadie te ve. Y luego, segundo paso, ejecutar lo que estás pensando para que se refleje en lo público. Y ahí vino David y censa, y Dios lo juzga y lo pone en disciplina. Lo encontró culpable y vino una mortandad sobre el pueblo. Pero Dios es tan bueno que le dice, escoge estas 3 opciones. Y David le dijo, no, mejor júzgame tú y no el hombre, porque el hombre no tiene misericordia, es implacable. Yo prefiero un golpe tuyo del Dios Todopoderoso y no un golpe de un hombre. Oiga, lo que David tenía un conocimiento tan grande de Dios que dijo, no. La mano del hombre va a ser más dura, más severa que la mano de Dios, el Dios Todopoderoso. Dijo, no, mejor júgame tú. Y ahí vino y hubo una mortandad en el pueblo por causa de ese censo. Pero el censo no es malo porque Moisés censó al pueblo y nada pasó. ¿Y por qué ahora el censo es malo? Porque a Moisés Dios le dijo, cénsame el pueblo. Pero a David Dios no le dijo, cénsame el pueblo. Lo hizo para positar, a ver cuántos somos. Ay, no, pero somos muchos. Ellos son un poquito. Acabamos. Vas a depositar confianza en el pueblo y no en mí. Vas a perder. Y le fue mal. Entonces, vamos a ver el quinto ejemplo. Y sería el segundo de David. Este es el quinto ejemplo. Satanás sedujo a David. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versos 4, dice, vino un viajero al hombre rico. Preste atención, vino un viajero al hombre rico. Y este no quiso tomar sus ovejas ni de sus vacas para preparar comida para el caminante que había venido a él, sino que tomó la corderita de aquel hombre pobre y la preparó para el hombre que había venido a él. Aquí se repite en este verso 3 palabras que yo quiero que usted sepa, si usted no lo sabía.
¿Con quién tuvo? ¿Cuántas personas habían en el acto? David y Betsabé. ¿Cuántas personas son? 2. Pero aquí dice que vino un viajero. Le primero llama un viajero. Y luego el segundo le llama un caminante. Y luego le dice que vino a él el hombre que había venido a él. 3 nombres le pone a ese espíritu, que es un espíritu viajero que va de generación en generación, de generación en generación, y llega a nosotros. Ojo. ¿Quiénes de nosotros ha tenido desde los tatarabuelos problema en alguna área de robo, de vicio, de problema inmoral, de juegos, de lo que sea? Póngale ojo, porque si visitó al tatarabuelo, al bisabuelo, al abuelo, al padre, y lo visitó usted, a los hijos también. Si no corta esa maldición generacional. O de pobreza. O de hechicería. ¿Por qué razón lo digo? Porque la abuela de David, la tatarabuela de David era una prostituta, Rat la ramera. La bisabuela de David era Ruth, y Ruth era producto de un incesto. Y no voy a entrar en detalles que es un incesto por los niños. Entonces ya tenemos tatarabuela y bisabuela con problemas sexuales. Luego vino el abuelo de David y arregló un poco el linaje de David, porque Obed significa adorador. Pero luego viene el papá y la mamá de David, y ambos tenían problemas en esa área. Por eso el Salmo 51 dice: en pecado fui concebido, en maldad me concibió mi madre. Ambos, no uno, ambos. Y no quiero hablar de ese trasfondo porque ya lo hablé cuando hablé de Mical. Hablé acerca de eso. Entonces, cuando llega David, ¿qué hizo David? Pues tuvo esa relación con uno de los hombres más fieles y leales de David, Urías Eteo. Y luego David tiene a Salomón. Y Salomón tenía 1000 mujeres. Y luego Salomón tuvo un hijo, Roboam, y cometió incesto. Y después así Asaz y los otros hijos de los hijos de Salomón cometieron pecados en esa misma área. Entonces, ¿qué sucede? Que Satanás viene con un espíritu viajero que puede visitarnos a nosotros de pecados de nuestros ancestros. ¿Qué le pasó a David? Primero inició en lo íntimo, comenzó a escuchar la voz del viajero. No, yo no quiero, por eso dice, Natán el profeta utiliza una analogía. Un hombre rico, David, lea el capítulo 12 del segundo libro de Samuel. Que dice Natán, si yo le hablo al rey directo y lo confronto, un rey tiene el poder para matarme. Déjame hablarle una analogía, hablarle de que un hombre rico tenía muchas corderitas y muchas vaquitas, hablándole de mujer, de sus esposas y concubinas, pero un hombre rico, un hombre pobre, tenía una sola corderita. Una sola, y la trataba como una hija, porque Urías Eteo era mayor en edad que Betsabé. Estaba peleando fuera de su peso. Entonces, ¿qué sucede? David comienza a escuchar la voz del espíritu viajero, y escucha, y escucha, y escucha, y escucha. Y primero inició en lo íntimo, el conversar, el aceptar los pensamientos y no cancelarlo.
porque él tuvo la potestad de ejercer su voluntad y romper con eso, pero comenzó a escuchar la voz y le comenzó a agradar. Y luego viene Satanás y le pone a Betsabé a bañarse como se bañó en el patio de su casa, cuando no era costumbre judía hacer eso. Entonces ahí viene otra seducción, para que sean 5, que no la contabilicé, pero ahora viene el Espíritu Santo y me lo trae a memoria. Y luego, ¿qué sucedió? Lo que yo lo analicé en lo íntimo, ahora se refleja en lo público, que es el segundo paso, consumar el pecado. Entonces vemos cómo Satanás puede seducir, no importa el nivel de consagración, de conocimiento, de familia, de linaje, o de perfección, tiene la capacidad de hacerlo. Entonces nadie es vulnerable. Nadie es vulnerable. Vamos a ver el tercer ejemplo. Satanás sedujo a Absalón. Segundo libro de Samuel, capítulo 15, versos del 1 al 3, Biblia de las Américas, dice: aconteció después de esto que Absalón se hizo un carro. Y preste atención, estas palabras que se van a repetir exactamente iguales. Lo único que va a cambiar es Absalón. Hizo un carro y caballos y 50 hombres que corrían delante de él. O sea, conquistó a estos 50 hombres para hacer su propósito. Y miren lo que dice el verso 2. Dice: Absalón se levantaba temprano, era diligente, y se situaba junto al camino a las puertas. Y sucedía que todo aquel que tenía un pleito y venía al rey para juicio, Absalón lo llamaba y decía: ¿de qué ciudad eres? Y este respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Y dice, miren lo que dice el verso 3. Dice el 3, entonces Absalón decía: mira, tu causa es buena. Se ponía de la parte de la gente. Era empático con la gente. Yo me pongo en tu lugar, yo te comprendo, yo te entiendo. Y es justa tu petición. Que la otra persona que lo escuchaba, ¿cómo se sentía? No, este está de mi lado. Nadie te va a escuchar de parte del rey, pero yo sí. Yo te escucho, yo te comprendo, yo estoy de tu lado. Y él fue seducido y él sedujo a 50 hombres y a todo el que venía con un malestar. Esto es una analogía perfecta de lo que sucedió en el cielo. Es una sombra y una figura. ¿Usted quiere saber qué fue lo que sucedió en el cielo con Luzbel y los ángeles? Lea a Absalón este pasaje. Pero miren más. Vamos a analizar qué pasó con Absalón. Que se rebela contra su papá. Dice, primero inicia en lo íntimo. Comenzó a coquetear, a analizar esos apetitos de ocupar un lugar que todavía no le tocaba, pero era un candidato potencial para hacerlo, porque era hijo, era heredero. Y luego se refleja en lo público. Primero la rebeldía en lo íntimo y la rebelión en lo público. Es el segundo paso. Esto fue lo que le sucedió a David. Y van 5, porque no contabilicé la seducción de Betsabé en el área sexual. Y ahora aquí a Absalón en el área ya de ocupar el lugar de su padre. Lo mismo que sucedió con Adonías, también hijo de David. Satanás sedujo a Adonías y lo encontramos en el primer libro, capítulo 1, versos 5 y 6. Dice, entrando Adonías, hijo de Agiai, se
Mire lo que le dije que usted pusieran atención con lo que pasó con Absalón. Miren, ensalzaba diciendo, yo seré rey. Él mismo se ensalzaba. Comenzó en lo íntimo. Yo seré rey. Y preparó para sí carros y hombres de a caballo, como hizo Absalón. Para que usted vea que es un espíritu del enemigo que utiliza el mismo patrón. Y 50 hombres, la misma cantidad de hombres que tenía Absalón cuando se rebela contra su padre. 50 hombres que corrían delante de él tenían el mismo propósito. Lo mismo que pasó con Absalón, lo repite Adonías, pero con una pequeña diferencia. Absalón muere atrapado en unos arbustos porque tenía la melena larga y se quedó atrapado en unos arbustos y no quedó ni en la tierra ni en el cielo. ¿Qué significa eso? Que no le fue bien en la tierra ni le irá bien en el cielo, quedó a la mitad. Pero David, que amaba a su hijo, con todo lo que había sucedido, le dijo a Joás, cuidado, no me le hagan daño a mi hijo, ni un pelo me le topen, no me le hagan daño. Pero que se rebeló contra ti, sí, pero es mi hijo, no me le hagan daño. Oiga el corazón de David. ¿Usted sabe lo que hizo Joás? Joás, cuando vio a Absalón guindando entre los arbustos, cogió una espada y lo mató. Y David eso no le agradó. Y eso quedó en el corazón de David para siempre. Cuando David le entrega el reino a Salomón, le dijo a Salomón, cuídate de Joás. Es peligroso. Si a mí no me respetó la decisión de no hacerle daño a Absalón y lo mata, imagínate a ti. Que a mí me tiene que agradecer más que a ti. Entonces, miren lo que dice el verso 6. Dice el 6. Su padre nunca lo había contradecido. Eso es un error. Muchas veces nosotros tendemos ay, mi hijo, ay, esto. Y no contradecirlo, no confrontarlo. Y dejar que pasen cosas y que pasen cosas. No lo contradició y los resultados fueron catastróficos. Dice, preguntándole, ¿por qué has hecho esto? O sea, Absalón a su hijo. Era también hombre muy hermoso, al igual que Absalón, Adonías, de parecer, hermoso de parecer, y había nacido después de Absalón. O sea, Absalón nació primero. O sea, Absalón era un candidato potencial de ser rey. Pero ¿qué sucedió? Que Adonías no terminó como terminó Absalón. Porque cuando usted ve el verso 50 del mismo capítulo 1 y el verso 51, usted se da cuenta que vino Adonías y se aferró a los cuernos del altar. Y cuando tú te aferrabas a los cuernos del altar, no se te podía matar. Había que tener misericordia. Y Adonías, teniendo ese conocimiento, cuando Salomón lo va a matar, se embaló corriendo y se aferró a los cuernos del altar, diciendo, aquí no me van a matar, porque es prohibido. Y se aferró de la misericordia, porque al aferrarse de los cuernos se está aferrando de la misericordia de Dios. Y por eso su vida le fue perdonada. No terminó como Absalón. Que Absalón no temperó a hacer lo que hizo Adonías. Fíjense cómo diferentes casos nos van ampliando el conocimiento de cómo nosotros tenemos
que cuidarnos de este tentador. ¿Por qué? Porque nadie está exento. Nadie. No importa. No importa nada. Y no respeta nada tampoco el tentador, el seductor. No respeta a nadie. Dice que, no, que porque tú eres, que sí, ok, que tú eres lo otro. No, 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 no. Vamos a ver ahora este séptimo ejemplo. ¿Qué pasó con Adonías? Lo mismo, el mismo patrón se repite. En los 10 ejemplos vamos a ver el mismo patrón. Primero comienza en lo interior, a pensar, a analizar, a meditar en esto en su corazón, hasta que pasa al segundo nivel, que es que se refleja en lo público y se hace el acto. Primero, lo interior es rebeldía y lo público ya es la rebelión hecha. Pero ahora vimos en el Antiguo Testamento. Y antes del Antiguo Testamento, cuando lo pasó con Eva y lo que pasó con los ángeles del cielo. Ahora vamos al Nuevo Testamento. Miren a quién sedujo Satanás. Al apóstol Pedro. Al apóstol Pedro. La tercera persona, o de las 3 personas con más intimidad con Jesús. Si vamos a Mateo 16, versos 22 y 23, Biblia de las Américas, y este es el 8º ejemplo, dice, tomándole aparte, Pedro comenzó a reprenderle diciendo, a reprender al Señor, no lo permita Dios, Señor, esto que nunca te acontezca. Entonces, ¿qué estaba reprendiendo Pedro a Jesús? Para que Jesús no vaya a la cruz. Y si lo vemos del ámbito humano, decimos, Pedro amaba a Jesús. No quería nada malo para su líder. Lo está cuidando, lo está protegiendo, pero hay un problema. Que una cosa es el humanismo y otra cosa muy diferente es el propósito de Dios. Entonces en el 22, aquí sale Pedro defendiendo a Jesús, diciendo, no, 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 Jesús, tú no te vas a morir. Tú eres el líder de nosotros. Y sin ti, nos embromamos. Yo no quiero que te pase nada malo, que nadie te toque. Y mire la respuesta de Jesús. En el verso 23 dice, pero volviéndose, él dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. No humanismo, no en las cosas de los hombres, sino en las cosas de Dios, en el propósito de Dios. Y el propósito de Dios era que su Hijo muriera para que nosotros seamos salvados. Si Pedro llega a tocarle el alma a Dios, a Jesús, no, pero ¿cómo tú vas a permitir que te hagan eso? Si tú has echado fuera demonios, si tú tienes poder para caminar sobre el agua, ¿cómo te va a dejar crucificar con un soldadito viejo? Y además, ¿y nosotros? ¿Qué hacemos después que te mueras? Humanismo. Muchas veces el enemigo nos seduce con el humanismo para que no cumplamos el propósito de Dios. ¿Y qué fue lo que le pasó a Pedro? El mismo patrón. Primero, en lo íntimo, comienza a escuchar, porque ya lo había dicho el Señor varias veces. ¿Cómo que te vas a morir? Te van a matar. ¿Cómo que tú vas a padecer? ¿Cómo que te van a golpear? ¿Cómo que tú vas a morir? Ya escuchándolo varias veces, dijo, no, pero espérate, algo yo tengo que hacer porque yo soy del grupo íntimo de él. Yo tengo que salir a defenderlo. Y dice la palabra, y reprendió a Jesús. Pero entre comillas, con un sentimiento bueno. No quiero que te pase nada malo.
Yo quiero cuidarte, protegerte. Nada malo te me puede suceder. Humanismo. Pues este pensamiento, después de escuchar varias veces a Jesús hablando de su muerte, sale a lo público y le dice delante de todos, no, tú no puedes dejar que te acontezca eso. Y es obstáculo para que el Hijo cumpla el propósito del Padre. Pero ahora vamos a ver a otro apóstol que es Judas. Satanás sedujo a Judas. Dice Lucas 22 del 3 al 4. Entonces Satanás entró en Judas, llamado Iscariote, que pertenecía al número de los 12 discípulos, de los 12 apóstoles, que había escogido el mismo Jesús, que nadie se lo recomendó. Tenía 3 años y medio andando con Jesús. Conocía cómo pensaba, cómo hablaba y todos los milagros, sanidades y liberaciones que había hecho. Y el propósito de él a la tierra, de salvarnos e insertarnos en la familia de Dios y vivir por los siglos de los siglos en la patria celestial. No había nada que le era oculto a Judas. Mas, sin embargo, Jesús se fue un poco más lejos y le dio a administrar hasta los recursos del ministerio, porque él era el tesorero del ministerio de Jesús. Y si había un tesorero, significa que había muchas finanzas, porque si yo manejo 100 pesos, yo necesito un tesorero, pues eso lo manejo yo. Pero si hay muchos recursos, hay que buscar una persona que pueda manejar todos esos recursos, porque ya escapa de las manos de uno. Dice el 4. Y él fue y discutió con los principales sacerdotes y con los oficiales sobre cómo se lo entregaría a ellos. Entonces ellos estaban planeando y él discutiendo, no, así no es que se va a hacer, lo vamos a hacer así, así, así. Entonces Judas estaba planeando cómo era que lo iba a entregar. Él no lo delegó. Porque Satanás lo había seducido para tal obra. ¿Qué pasó? Usted sabe que también, está bien, qué tremendo, que si usted va a Mateo 26, 23, dice, el que metía la mano conmigo en mi plato es el que me va a entregar. O sea, los judíos para decir esto, usted de repente ni le da mucho valor a esto. Pero cuando usted habla de que el que metía la mano en mi plato de comida, habla de intimidad. Los judíos solo compartían intimidad con personas muy de ellos. O sea, era una persona de confianza, una persona íntima, es decir, una persona que tenía comunión con él. No solamente andaban, hasta comían juntos. Y por eso al Señor le dolió mucho este acto. No lo dijo con gozo. Cuando Él dice, el que metía la mano conmigo en mi plato. O sea, éramos íntimos. Es el ejemplo número 9, Judas. ¿Qué pasó con Judas? El mismo patrón. Primero lo íntimo y luego lo público. Todo comienza en lo íntimo. Si nosotros eliminamos lo íntimo, no sucede el evento de lo público. Pero si acariciamos en lo íntimo cosas incorrectas, y la acariciamos, ese pensamiento se va fortaleciendo, se va fortaleciendo hasta que se consuma y sale en lo público.
En estos 9 ejemplos sucedió así. Y yo le estoy poniendo 9 hasta ahora, porque le voy a dejar ahora el 10º, el último. Pero hay muchos más ejemplos en la Biblia. ¿Usted sabe por qué? Porque el enemigo no crea. Él repite los mismos patrones. ¿Qué pasó en el huerto? Tomó los 5 sentidos. Los 5 sentidos. ¿Y qué hace hoy? Toma los 5 sentidos. ¿Y qué hizo? Metió duda. Eso lo hace él hoy. Engañó. Eso lo hace él hoy. ¿Me entiende? Entonces, ¿qué otra cosa? Son 3: duda, miedo. Duda, miedo. Me falta otra. ¿Quién me ayuda? Ambición. Duda, miedo y ambición son las 3 cosas que él usó en el huerto y todavía las sigue usando hoy, 2000 años después. No, 6000 años después. 6000 años después. Vamos a ver el último ejemplo. Pablo tenía miedo que Satanás sedujera a la iglesia. Segunda de Corintios 11, del 2 al 4, Biblia de las Américas. Celoso estoy con vosotros con celo de Dios, pues os desposé a un esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Entonces, Pablo está diciendo, yo los celo con celo de Dios, o sea, con celo bueno, no con celo malo. Porque yo quiero para ustedes lo mejor y no quiero nada malo para ustedes. Porque quiero presentarla al Señor Jesús como la virgen pura a Cristo, que será su esposa por toda la eternidad. Pero miren, eso dice el verso 2. Vamos a ver lo que dice el verso 3. Dice el verso 3, pero temo, el apóstol Pablo tiene miedo, que así como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Entonces Pablo tenía y hace un símil de que como la serpiente, Satanás sedujo a Eva, también pueda seducir a la iglesia. Y él tenía miedo de que eso aconteciera. ¿Por qué? Porque Pablo sabía, con bastante conocimiento, del poder de Satanás para seducir al ser humano. Y por eso vemos este peregrinar que hicimos en la Escritura, desde los ángeles, Eva, Moisés, David y todos los demás ejemplos hasta llegar al 10º ejemplo. Y hay más, me quedé en 10. Pero me quedo aquí porque los ángeles fueron en el cielo. Pero en la tierra, al primero que engaña, seduce, fue a Eva. Y yo le he dicho a usted que hay alfas y omegas, principio y fin. ¿Cuál es el fin? La iglesia. Y por eso la mujer es figura de la iglesia en toda la Escritura. Entonces aquí Pablo, y vimos el domingo pasado creo que fue, o el otro domingo anterior, que Pablo tenía miedo. El apóstol Pablo, el más grande teólogo del Nuevo Testamento, el hombre que Dios llevó al tercer cielo, tenía miedo por los hermanos de Galacia. Y lo vimos que dice literal, tenía miedo. Con Galacia, con los creyentes de Éfeso, tenía miedo de que fuera engañada la iglesia. Y con los creyentes de Corinto. ¿Por qué? Porque el temor está. Y por eso Pablo decía, después de yo haber trabajado, venga a trabajar en vano, porque se perdió la cosecha.
Lo vimos el domingo anterior, creo que fue. Entonces, existe ese temor después de uno ir con una iglesia formando, enseñando y luchando contra la corriente, de que, hermanos, para nosotros es mucho más fácil venir a seducir a la gente y tocar el alma, manosear el alma, porque la sana doctrina no es agradable. A la gente no le gusta. Prefieren mejor los ministros que lo engañan. Y después de uno negarse muchas cosas para hablar la verdad, que es un camino estrecho, angosto, difícil, tortuoso, luego que se termine perdiendo toda la cosecha, a cualquiera le da miedo. Cualquiera le da miedo. Pero vamos a ver algo más. Vamos a ver el verso siguiente. El verso 4 dice: porque si alguien viene predicando a otro Jesús, a quien no hemos predicado, o recibís un espíritu diferente que no habéis recibido, aceptáis un evangelio distinto que no habéis aceptado, bien lo toleráis. Entonces, ¿qué está Pablo diciendo? Aquí habla de varias cosas. Predicar de otro Jesús, habla de recibir otro espíritu, habla de aceptar otro tipo de evangelio. Entonces, hay muchos diferentes tipos de doctrina, lo que te está diciendo. Y la sana doctrina es la más desagradable. La sana doctrina es la más desagradable, porque confronta nuestra carne. Yo prefiero otro tipo de Jesús, el Jesús amor, el Jesús misericordioso y bondadoso, que no el Jesús que viene montado en un caballo blanco, con un ejército atrás. Yo prefiero al Jesús Cordero y no al Jesús León. Pero un diferente espíritu. No al Espíritu Santo, sino al espíritu de engaño, el espíritu de error, de manipulación, de chantaje. Ya no un predicador, no un ministro, sino un coach o una coach que sabe manipular y emocionar el alma de la gente. Hacen cursos solamente para eso. ¿Cómo yo inyecto al público de emociones, de desenfreno y uy, brinco y salto? Pero después que uno sale a la calle y choca con la realidad, uno se desinfla como una vejiguita. Porque la mentira no se sostiene a través del tiempo. No se sostiene. La verdad sí. Pasará el cielo y la tierra y mi palabra no pasará. ¿Me entiende? Lo que pasa es que la palabra confronta. Y por eso a la gente no le gusta. Y por eso usted ve que en muchos lugares, aunque hay excepciones en sana doctrina, el rebaño es pequeño. Hay otros que el rebaño es más grande y otros que son inmensos. Pero la mayoría es pequeño. Pero si le damos un vistazo a otros evangelios y a otro Jesús y a otro espíritu y a un evangelio diferente, vemos que son llenos todos los cultos. Y aupan al líder o a la líder. Lo brincan, lo saltan. No saben dónde meterlo. Y cuando llega el tiempo de diezmos y ofrendas, eso es un mar de gente. Y esa es la mejor iglesia del mundo. Y es el mejor ministro del mundo.
Porque el alma se inclina a lo malo. Porque el alma es mañosa. Y el alma no se convence ni se transforma con coach, ni manipulación, ni hablando de enseñanzas motivadoras. La Biblia dice que solo la palabra convierte el alma. La palabra de Dios, no la palabra del hombre. Por eso Pablo se fue más lejos y dijo, huecas filosofías humanas. Porque en ese tiempo existía la corriente de la filosofía griega. Los romanos solamente conquistaron a Grecia físicamente, porque los griegos conquistaron al imperio romano en su mente. Y por eso yo detesto cuando yo veo un pastor hablando de que Sócrates, que Platón, y utilizan palabras de filosofía, de filósofos griegos, y lo meten en una enseñanza. Eso yo lo detesto por lo que yo acabo de decir. Y también porque la mayoría de ellos eran homosexuales. Entonces, ¿cómo yo voy a ligar la gimnasia con la magnesia? Para presumir de que yo soy muy inteligente, porque yo estoy hablando de Platón, de Sócrates. ¡Wow! ¡Qué profundo! Maneja la filosofía. Un filósofo, un griego. No, hermanos. Pablo tenía miedo. Imagínense yo que soy un... ¿Qué calificativo le podría poner? Un punto en el universo comparado con Pablo. Un punto en el universo. Entonces, hermanos, es terrible lo que estamos sucediendo. Estamos viviendo en un tiempo que por un lado es muy bueno, porque estamos a punto de que ocurra el arrebatamiento y que nosotros partamos a nuestra patria celestial. Algo que desearon los creyentes del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, pero que está viviendo esta era de la iglesia. Tremendo. Imagínense usted cuando salga volando, lo bien que se va a sentir. El éxtasis. Y cuando usted ve al Señor y esté en el cielo. Pero simultáneamente, así como pasó con el arca, que el agua que salvó a los 8 fue la misma agua que mató a todo el mundo. Así mismo va a suceder. Mientras unos despegan por todo lo que va a acontecer muy pronto, otros van a ser eliminados, no calificaron y perderán su vida y su salvación. En el mismo tiempo, con los mismos eventos en que estamos viviendo. Unos escapan, otros perecen. Igual que en el arca. Por eso Jesús dijo, los últimos días serían como los días de Noé. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en la era de la iglesia de la Odisea. La iglesia fría. En otras palabras, la iglesia apóstata. Al creyente le cuesta adorar, le cuesta servir, le cuesta colaborar, porque estamos en la iglesia apóstata. Ahora súmele a eso, va uno, que estamos viviendo también bajo la influencia del espíritu del anticristo. Van dos. Pero ahora súmele ahora que hay comezón de oír. Y ahora estamos oyendo a 500,000 ministros que ni lo conocemos.
Y nuestro corazón se va a inclinar por el que me justifique mis pecados. Y cuarto, estamos viviendo el misterio de la iniquidad. Todo esto usted lo junta y esto hace un sancocho explosivo para la vida del creyente. Por eso hay tanta apatía para todo lo que huela a Dios. Y eso, que la cosa se va a ir agudizando. Conforme pase el tiempo, pasen las semanas, los meses, los años, que no son muchos ya, gracias a Dios, años, pero sí faltan meses, se va a ir complicando cada día más. Por eso Jesús dijo, cuando venga el Hijo del Hombre, encontrará fe en la tierra. Al creyente le está costando congregarse. Al creyente le está costando estudiar la Escritura. Al creyente le está costando orar. Al creyente le está costando mucho ayunar. Al creyente le está costando mucho servir. Al creyente le está costando mucho ofrendar y mucho diezmar. Porque lo que está reinando él es el hedonismo. Yo, mi satisfacción personal. Lo demás que se resuelvan. ¿Qué pasó con los creyentes? ¿O qué pasa con los creyentes tiempo verbal presente? Primero comienza en lo íntimo, pensando en su corazón, meditando, razonando de forma incorrecta, pero razonando. No, esto no se puede llevar muy a pecho. Hay que coger y dejar. Coger y dejar. Y le buscan hasta base bíblica. Retener lo bueno, desechar lo malo. Pero uno que lo hacen de forma distorsionada. Todo eso comienza en lo íntimo. Pero lo que comienza en lo íntimo, un día va a salir a lo público. ¿Por qué? Porque el pensamiento es como si fuera un niño, que usted lo alimenta, lo alimenta, lo alimenta. Y ese niño, si lo están alimentando, ¿qué va a pasar? Naturalmente, biológicamente, crecer, 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 fortalecerse, fortalecerse, crecer hasta que se convierta en un hombre fuerte. Por eso dice la Escritura, a los cananeos hay que matarlo de pecho. O sea, chiquito, de bebé, para que no crezca. Porque la maldad que no se destruye, se consolida. La maldad que no se destruye, se consolida. Y eso fue lo que le pasó a David. David era apoyador. No, mis hijos. Y los consentía mucho. El hombre conforme al corazón de Dios. Los hijos se le rebelaron. Porque yo le conté una parte, pero su primer hijo muere con producto del pecado con Betsabé. Amnón viola a su media hermana Tamar. Absalón mata a Amnón, su medio hermano, y se rebela contra su padre. Y viene Adonías y se rebela contra su padre. Y todo producto porque faltó la disciplina. Y pasó también con Samuel. Sus hijos no anduvieron en los caminos que anduvo Samuel. Y Samuel fue el hombre conforme al corazón y al alma de Dios. Samuel fue un poco más que el mismo David.
conforme al corazón. Me buscaré un sacerdocio conforme a mi corazón y a mi alma, que andará recto delante de mí. Y escogió a Samuel. Aunque tiene doble aplicación, también se le aplica a Jesús, pero a Samuel también. Porque después de ese lío que hubo con Elí, apareció fue Samuel. Porque Elí fue permisivo también con sus hijos. Entonces, después de esta historia bíblica, desde antes de la fundación del mundo hasta llegar a los últimos tiempos, vemos que el seductor es altamente peligroso. Antiengaño del enemigo. No, el enemigo es súper audaz. Era el sello de la perfección, acabado de hermosura. ¿Y por qué Dios permitió todo eso? ¿Por qué Dios permitió que sucediera eso en el cielo? Si Dios es omnisciente. Yo le voy a decir el por qué. Y es la misma estrategia que utiliza Dios hasta hoy en día. Muchos dicen, ¿por qué no eliminó a Luzbel antes de que hiciera todo eso? Sería más fácil. Y no hubiésemos economizado muchos problemas. ¿Por qué Dios no lo hizo? Por una sencilla razón. Dios lo permite porque así se separa el trigo de la cizaña. Si no hay un seductor, no hay una separación de lo bueno y de lo malo. Entonces debe de haber una serpiente que esté encantando, sea física o espiritual, para hacer una separación. Y eso lo vemos, inclusive, lo vemos gráfico, clarito, literal. ¿Cuándo cayó el Pentecostés? Cuando Judas se declaró y se manifestó lo que había en su corazón, en lo público. Días después cayó el Pentecostés. Lo que estaba deteniendo el Pentecostés era la manifestación de Judas. Se manifestó, días después cayó, porque él no podía ser parte. Eso pasó en el cielo y eso se sigue repitiendo constantemente, constantemente. Y yo te bendigo, iglesia, para que no seas seducida por el enemigo. Te bendigo porque con celo de Dios o celo, porque quiero con todo mi corazón presentarla como una novia ataviada a nuestro Señor Jesucristo. Y después de tanto esfuerzo económico, físico, de tiempo, de recursos, de estudio, de todo, que se venga a perder la cosecha sería algo catastrófico. Y yo te bendigo para que esa cosecha permanezca, como dice Juan 15, que dé fruto, que dé mucho fruto y que su fruto permanezca. Porque solo con el fruto glorificamos al Padre. Que Dios me lo bendiga, que Dios me los guarde.